La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña la ingeniera Neris Meléndez de Melo. Ella es presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda. Es más fácil la sigla ACOPROVI. Es la nueva presidenta de ACOPROVI. Buenos días, un placer, bienvenida. Muy buenos días a su ustedes. Debut. Muchas gracias, muy bienvenidos también a todos los televidentes. Gracias por compartir en este espacio conmigo. Exacto, siempre los presidentes y las presidentas de ACOPROVI han tenido presencia en este programa. Así por eso, de que vi que hubo cambio de mando, inmediatamente dije yo, tengo que localizar el teléfono. La situación ha sido difícil para el sector. En el año 21, ustedes fueron el motor de la economía, crecieron 23%. El año pasado, 0,6%, y ahora en el primer trimestre, que es el último dato que tiene el Banco Central, cayeron 3,5%. ¿Cómo visualizas tú? ¿Cómo ven el final de año con el tema de los precios, con el tema de las tasas de interés? Y además, ¿qué es lo que está pasando? Si me permite agregar. Claro, claro. Bueno, como saben, como has expresado, la situación del sector es bastante retadora. Y ha sido retadora en realidad desde la pandemia, no es que ha cambiado. Ciertamente a nivel económico hemos decrecido y eso impacta todos los sectores finalmente, porque el sector de la construcción, sobre todo de vivienda, que somos más de un 80% de la construcción total, pues impacta en todos los demás sectores de la economía también. Básicamente ha sido producto de dos aspectos que ustedes conocerán también, el tema de la alta inflación y el tema de las altas tasas de interés. La alta inflación, que es un tema que conoce todo el mundo porque lo vive en el día a día, ve los precios de los materiales de la construcción. Que no han bajado. No han bajado, que algo iba a tomar ahí. Pues algo que es muy conocido y que bueno, nuestras autoridades financieras, que sabiendo que tenían este tema con la alta inflación, no solo en los materiales de construcción, sino a nivel de la economía en general, pues dispusieron de unas medidas en las cuales apoyamos en su momento, sobre todo el hecho de que tenían que subir las tasas de interés y todas esas medidas económicas con el fin de paliar la inflación. El tema es que a pesar de esas medidas, y aunque han ido flexibilizando la tasa de interés, que sabemos que han subido 50 y 50 puntos en los últimos meses, sin embargo, la situación de alta inflación en los materiales de la construcción no ha cedido. Ahí hay unos datos interesantes que me gustaría compartirles. Entre el 35 y el 45% del costo de la construcción viene básicamente de dos materiales, que son el cemento y el acero. Y estos dos materiales, por ejemplo el acero, si comparamos los precios pre-pandemia y post-pandemia, todavía andan por un casi 70% por encima del precio original y en el caso del cemento casi un 50%. Entonces estos dos materiales que son tan fundamentales para el costo total de la construcción todavía no se han reflejado las disminuciones, a pesar de que internacionalmente los insumos pues han ido bajando. Y bueno, esa es una situación que enfrentamos como sector y que de verdad ha puesto en tela de juego cómo vamos a buscarle la vuelta a no aumentar más los precios de las viviendas. Entonces, lo que ha pasado, Anneri, es que se está construyendo menos por esa situación o que ha bajado la demanda de parte de la población que buscaba ese tipo de viviendas y construcciones y entonces por ende no se van a arriesgar a seguir construyendo porque en el pasado se ajustaban los precios y como que la gente seguía, pero ahora dicen que hay un estancamiento inmobiliario. Bueno, es una combinación. Obviamente, a mayores precios, pues menor demanda. Y por supuesto, las condiciones económicas no son las más favorables para, por ejemplo, tomar préstamos. Sin embargo, las personas no tienen tampoco una actitud pesimista. La realidad es que el dominicano anhela contener su vivienda y que esta situación coyuntural y momentánea haya afectado esa demanda. No quiere decir que, por ejemplo, en este segundo tramo del año siga la situación así. Nosotros confiamos en que estas medidas económicas que se han estado implementando, que incluyen las reducciones de las tasas de interés, que reconocemos que no van a llegar a los niveles del inicio de la pandemia, pero bueno, a unos niveles que sean favorables para el mercado, pues puedan incentivar a que las personas sigan confiando en el sector. Vemos también que la apetencia por segunda vivienda o por su vivienda realmente no ha bajado. Es un tema coyuntural de una situación económica de tasas de interés que en los próximos meses pues va a ir de alguna manera flexibilizándose. Anneri, en el caso tuyo, tu empresa trabaja en Torres. Uno todavía en la zona metropolitana ve que cada día tumban más casas y uno ve, cuando uno mira esa zona, uno dice, pero ¿y dónde está la caída de la construcción? Es decir, ha subido, ya se está hablando de $3,000 el metro y quizás más. En ese sector que es de personas de ingreso, ahí no ha bajado la demanda.
Es que el término bajar la demanda también es un poco subjetivo. Pensemos en lo siguiente, el ciclo de una construcción no es de un mes a otro. Una situación económica difícil en 2 meses, 3 meses, 6 meses, no va a afectar todavía, no va a tener un impacto muy perecedero, muy longevo, perdón. ¿Por qué? Porque el ciclo de cualquier proyecto en lo que se conceptualiza, se vende, se construye y luego se entrega, tiene que pasar de 1 año, 2 años, 3 años y hasta 4 años. Por ende, ustedes no van a ver que la construcción actualmente, lo que ven a su alrededor, va a tener un impacto, al menos visual. Sin embargo, si no ponemos caso a este tema y no disponemos de medidas que flexibilicen los costos de la construcción y las tasas de interés, posiblemente a largo plazo podamos ver unos efectos importantes. Acoprovi tiene identificado que solicitaría al gobierno para que el sector no pierda vigencia. Bueno, una de las solicitudes más importantes y que entendemos que próximamente podría ser vista es que en todo este tema de las liberaciones de encaje legal se abra un poquito lo que es la base. No sé si ustedes recuerdan que la liberación que hubo a principios de año, que todavía no se ha podido colocar en gran medida. De esos 21.000 millones creo que se han colocado solo 4.000. 4.000 y pico, sí. 5.000 y pico. ¿Y a qué se debe eso? Primero, a que fue dirigido a un solo segmento del tipo de vivienda, que es el de vivienda de bajo costo, que es fundamental, es muy importante, pero sabemos que no es la totalidad de las viviendas. Y segundo, porque fue dirigido también en un porcentaje a adquisición más que a construcción. Sabemos que existen 2 formas de inyectar recursos al sector. A través de los préstamos hipotecarios, que cuando una vivienda ya está construida y se va a entregar, usted toma su préstamo. Pues ya la vivienda tiene que estar lista. Pero tiene que estar lista. Ahora bien, hay otro segmento que es el de préstamos interinos, préstamos para comprar los materiales, para todo el proceso durante la construcción. La dinamización de la construcción también se ve favorecida cuando esos recursos entran al proceso de la construcción. Claro. Y en caso de esta liberación de encaje fue muy dirigido a la adquisición. Entonces, uno de los temas que hemos estado discutiendo a nivel de las autoridades monetarias es pedir que se flexibilicen eso o que se libere encaje, una nueva liberación ya con otro tipo de condiciones que permitan que esos recursos entren más al proceso constructivo y menos a la adquisición, ya que tenemos, bueno, la adquisición la tenemos ya topada en el tema, en el encaje que hubo anteriormente. Pero que también debe de ser no solamente, hay que pensar también en la clase media. Es una clase media que ha pedido poder adquisitivo y subió un poquito más el nivel. El nivel. Ahora mismo la vivienda de bajo costo, por definición, tiene que ser por debajo de 4.850.000 y tantos. Pero sabemos que las viviendas de clase media, como usted expresa, pues definitivamente no son de ese precio. Entonces necesitamos que se ponga un poco más de enfoque en eso. Otro aspecto también es el tema de los materiales de la construcción, que decíamos hace un momentico. Debemos buscar articular alguna solución para que de manera conjunta busquemos que esos materiales, sobre todo los que son de más impacto, nosotros estamos esperanzados que en cualquier momento vengan las buenas noticias de que disminuyen, porque tomando en cuenta los precios internacionales de los insumos de materia prima que han ido disminuyendo de manera considerable, entendemos que eso es lo que viene ahora. Así como ha venido una disminución de las tasas de interés, posiblemente vengan ahora las disminuciones de los materiales de la construcción. Y eso sin duda va a dinamizar todo el sector. Aneris, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos con la presidenta de Acoprovi, con quien tenemos todavía muchos temas de un sector que puede ayudar al empujón del crecimiento económico. Pueden bajar los insumos que inciden en las construcciones de viviendas, porque está bajando esos materiales a nivel internacional y que igual puede bajar la tasa de interés. Pero la Reserva Federal de los Estados Unidos dio un subión que lo coloca en el más alto en los últimos 22 años. Por lo tanto, a pesar de que tenemos ciertas tasas en la República Dominicana, lo que pase afuera tiene mucho que ver con lo que ocurre adentro, es decir, en nuestro país. Lo que ocurre en el exterior y más en Estados Unidos en cierta forma afecta. La perspectiva de todo eso y bueno, realmente en qué condiciones y qué es lo que estamos hablando del sector en términos de esa pérdida de velocidad, de impulso que tenía antes. El frenazo de cuánto ha sido. Bien. Tal y como tú comentas, el sector construcción es de vital relevancia para nuestra economía. Estamos hablando que, por ejemplo, a finales del año pasado fue el 15.2% del PIB.
Ahora bien, esas noticias que comentas, por ejemplo, que en otros países, sobre todo en una economía tan influyente en la nuestra como Estados Unidos, haya aumentado, la realidad es que nos llena un poco de preocupación con qué pueda pasar con las tasas de aquí, que ya habían comenzado a disminuir y que entendíamos que iban a seguir disminuyendo. Sin embargo, a pesar de eso, entendemos que en este segundo tramo del año es muy probable que las condiciones económicas del sector sean favorecidas en muchos aspectos. Ya vimos que los materiales internacionales están bajando. Esa situación puntual de la economía de otro país impacta, pero no es determinante en lo que sean las decisiones que se tomen aquí. Ahora, hay otro aspecto que sí nos preocupa de esa parte, y es que muchos de nuestros compradores también vienen de esa economía. Estados Unidos tiene una diáspora de nosotros y además tiene interesados en todo el sector turístico y en vivienda. O sea que puede ser impactante para nosotros, pero entiendo que no va a ser determinante. Y tenemos buenas perspectivas de que este año, ¿qué ha pasado lo peor? Es algo como que hemos tenido una situación tan estricta, tan restrictiva en los últimos años, que entendemos que lo peor ha pasado y que de ahora en adelante va a venir una curva de crecimiento continuo. Bueno, esas son las expectativas que tenemos nosotros. Anneri, en el Congreso se está discutiendo una ley de alquileres. Aquí hay mucha gente que compra viviendas y que vive incluso o vivía de la renta, de tener varios apartamentos, varias viviendas. ¿Ustedes lo han estudiado realmente? ¿Favorece el que se incremente la construcción de viviendas o tiene a lo mejor párrafos que lo que hace es que protegen tanto al que alquila que perjudica al propietario del inmueble? No, desde ACOPROVI nosotros hemos estudiado ese anteproyecto de ley a detalle y entendemos que sería algo tan revolucionario para el sector. Todavía, claro, la aprobación de ese anteproyecto de ley, que se volviera una ley, actualizaría una normativa que tiene desde el 55 y 59. Es una normativa tan obsoleta que definitivamente podría revolucionar el mercado de viviendas en alquiler. ¿Y en qué se traduce eso? Y por eso es que estamos de acuerdo con la normativa. Tenemos un déficit habitacional inmenso. Tenemos instituciones que lo valoran en 800 y tantos mil, otras instituciones en 1.300.000 y tantos mil. Independientemente de cuál sea, es un déficit habitacional muy importante, que sabemos que no todo el que tiene un déficit que necesita una vivienda, la puede comprar. Entonces, la otra forma que tenemos para asistir a ese derecho constitucional de una vivienda digna es el alquiler, porque no todo el mundo puede comprar, repito. Entonces, tener esa nueva ley en la cual se da seguridad jurídica, no solo al promotor, o mejor dicho, al propietario de la vivienda, sino también al inquilino, de que las partes puedan ponerse de acuerdo con un marco legal favorable para ambas partes, pues de alguna manera va a potenciar la confianza que tienen los inversionistas en adquirir viviendas para ponerlas en alquiler. Y eso va a hacer que, bueno, el mercado se amplíe, disminuyan los precios de viviendas en alquiler y podamos tener acceso a una gran población que tiene que irse a las afueras de la ciudad o a viviendas que no tienen las condiciones de seguridad, de dignidad en general, y puedan tener acceso a la ciudad y puedan tener acceso a una vivienda digna. O sea que desde nuestro punto de vista va a ser muy favorable y revolucionario. Ahora bien, teníamos algunas pequeñas observaciones. En general, históricamente han habido otros anteproyectos de ley de alquileres. Nosotros históricamente también habíamos dispuesto cuáles eran nuestras observaciones y la mayor parte, casi en su mayoría, fueron acogidas en este anteproyecto. Solo teníamos 3 puntuales para el anteproyecto en sí. Nosotros las externamos. Hay una de las 3 que es fundamental, que básicamente disminuiría la burocracia dentro del proceso de desalojo, pero creo que a nivel general la sociedad, los sectores económicos y en este caso, y es muy favorable también todo el aspecto judicial, estamos de acuerdo en que ese anteproyecto de ley sería un antes y un después para la ciudadanía que necesita una vivienda. Sin embargo, ustedes habían expresado, según leí en la prensa, cierta preocupación por el tema de la regulación de la renta, de lo que se cobra en alquiler. Sí, pero no, el anteproyecto de ley plantea que es un acuerdo entre las partes y debe ser así, debe ser algo del mercado. Debe ser así, pero el anteproyecto lo plantea como un acuerdo entre las partes. Es algo preocupante si no fuera así, pero en este caso sí está tomado bajo ese esquema. Creo que había algo con el tema de los depósitos que se deben hacer para alquilar. Eso no lo toca.
No, lo toca, pero lo toca como un acuerdo entre las partes. Dice que podría suceder y tema. En general, es una ley, es un anteproyecto. Como le dije, va a ser un equilibrio entre las partes, que actualmente pues podrían muchos inversionistas entender que está abocado a solo una de las partes. Pero este anteproyecto es muy bueno en ese sentido, porque equilibra esos derechos de ambas partes, de ponerse de acuerdo, de tener un plazo, de respetar el plazo, de que no se incumplan los pagos y que ante un incumplimiento de alguna índole de cualquiera de las partes pues haya las consecuencias requeridas para que, bueno, nuestro sistema de justicia pues funcione, que es lo que queremos. Ojalá el Congreso, porque a veces los proyectos buenos tardan aquí muchísimos años en aprobarse. Vemos mucho ánimo y mucha voluntad, en este caso política, como le dije, hemos visto en todos los sectores de la sociedad civil, obviamente el sector privado que está muy interesado en esto, hemos visto mucho interés en que esto sea una realidad. Anneri, tú señalabas en el otro segmento el tema no solamente multiplicador, porque el sector construcción utiliza muchísimos insumos que mueve muchísimas industrias, y también la mano de obra directa, hablaste de 400.000 personas, pero la gran mayoría es mano de obra haitiana. Y hay sectores que dicen que ustedes usan mano de obra haitiana porque cobran menos que los dominicanos. Sí. ¿Cuál es la realidad de ese tema haitiano en la construcción? Lo primero es que existe una confusión sobre el tema de que la gran mayoría es haitiano o extranjero. En realidad eso depende del momento de la construcción. Una construcción tiene varias fases. Tiene una fase que es la inicial, que es de una mano de obra rudimentaria, o las actividades son rudimentarias, intensivas, es difícil, pero eso es solo una parte. De hecho, es más o menos como el 30-40% del proceso constructivo. El resto del proceso constructivo son terminaciones, acabados, y en toda esa parte, que es la mayor parte del proceso, la realidad es que la mayor parte son dominicanos. Entonces, si vemos una construcción como un conjunto, como un todo, la mayoría no es haitiana. Ahora, hay una parte que, como en cualquier otro país del mundo, los inmigrantes son los que posiblemente realizan las labores tal vez más rudimentarias. Y llegan hasta albañiles, hasta poner bloques. Exactamente. Entonces, en ese sentido, si vemos la construcción como un todo, tenemos una confusión. Y sobre el precio, la mano de obra, también es una confusión que ha venido de hace muchos años, que nosotros no sabemos de dónde viene, porque la realidad es que nosotros tenemos unas tarifas que se llaman las resoluciones de salarios mínimos sectorizadas, que rigen cuál es el mínimo que se le debe pagar por una labor rendida, sea por día, sea por destajo, sea por lo que se esté haciendo. Y esas tarifas no tienen que ver con la nacionalidad. Se le paga lo mismo al que sea, y el que no pague, el que no cumpla con eso, está fuera de la ley y pudiera ser entonces penalizado. O sea que eso también pudiera ser algo de confusiones y de algunos conceptos que tenemos de años atrás que realmente no aplican en la actualidad. Y la responsabilidad del sector construcción, que muchas veces se le culpabiliza de la inmigración ilegal, porque dicen, bueno, pero es que lo necesitamos para la construcción. Pero ¿en qué está el tema de respetar la ley y de darle ese acompañamiento de no tener ilegales? En caso de eso, porque el gobierno pidió que se hiciera por contrato, que se hicieran las cosas lo más formal posible, pero como que no ha habido voluntad en ese sentido. Bueno, nosotros saludamos bastante en su momento el plan de regularización que se hizo hace unos años. Luego saludamos la prórroga que se dio y hemos de alguna manera solicitado volver de nuevo a ese plan, a volver a de alguna manera regularizar los trabajadores que existen. Nosotros hemos reiterado en muchas ocasiones que nosotros no necesitamos que entren más extranjeros al país. Con lo que está aquí ya es suficiente para nuestras obras. Y nosotros lo que entendemos es que lo que debe pasar es que todos esos que ya están trabajando lo hagan de una manera digna, que lo hagan legales. Y eso no significa que se les dé una nacionalidad. Eso significa que, como en cualquier país del mundo, pues se le dé una identificación que se determine cuál es su estatus en nuestro país. Nosotros los empleadores pues no somos quien para decir quién está legal o no, quién debe estar legal o no. Ahora, el que esté legal es el que nosotros debemos contratar. Exactamente. Sí tienen que ver ustedes, porque tienen que contratar a los que están legales. Exactamente. O proporcionarle un documento, un contrato de trabajo, y que con ese contrato puedan
proceder a la regularización de su estatus en el país. Tal como lo has dicho, esa es nuestra intención. Nosotros hemos incluso pedido cita con el director, de modo que podamos articular, porque estamos de acuerdo con lo que acabas de decir. Pero migración tiene un papel importante también. Migración tiene un papel importante. Y Muy los abierto empresarios como sector. tienen un papel importante también, es decir, tienen una responsabilidad. Tenemos que dar una documentación tal y como expresa y estamos dispuestos a proporcionarla. Es un tema de que se articulen esos procesos en los cuales nosotros podamos cumplir con nuestra parte y entonces ya se pueda lograr un plan de regularización más amplio. Finalmente, Anneri, ¿cuál es tu programa de trabajo, tu programa de gobierno? ¿Cuáles son las metas que tú tienes? Aparte del problema actual de los precios y de buscar que las autoridades establezcan para los préstamos interinos unas tasas especiales. ¿Qué otras cosas tú tienes en carpeta? Sí, lo que plantean ustedes es fundamental. No solo podemos estar en el día a día y sabemos que en este sector hay fuego en todas las áreas. Bueno, desde nuestro punto de vista tenemos 3 ejes estratégicos. El primero es, bueno, como por lógica, tener un marco regulatorio favorable, no solo para las construcciones, para la operatividad de la construcción, sino también para el desarrollo urbano. Y en ese sentido, en la ley de alquileres, las nuevas normativas municipales que se están viendo dentro de la Cámara de Regidores, y entre otros documentos legales que desde nuestro punto de vista debemos apoyar para potenciar el sector constructor de viviendas. También tenemos lo que es la innovación, la competitividad y la sostenibilidad del sector. Tenemos un sector que, aunque es muy exitoso, pese a los últimos tiempos que hemos tenido esa situación, es un sector que necesita todavía crecer mucho a nivel de sostenibilidad y a nivel de competitividad para poder de alguna manera solventar ese crecimiento también de la economía nacional. Y por último, en el caso nuestro, lo que es el tema de posicionamiento e incidencia de nuestro sector es fundamental para lograr nuestros objetivos. O sea que esos serían como los 3 ejes centrales que de alguna manera estamos ahora visualizando como importantes y relevantes para potenciar el mercado de viviendas en la República Dominicana. Bueno, solamente nos resta agradecer a la ingeniera Anneri Meléndez, que hizo un buen debut, es muy buena expositora y se ve que maneja el sector. La esperamos en otras oportunidades. Ojalá que en la próxima sea ya con el sector en crecimiento, ¿no? Ahí aportando al Producto Interno Bruto. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad, así que encantada de poder acompañarles. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos con la recta final del Telematutino 11.